Buenas tardes a todos y todas. La ponencia que les vamos a presentar corresponde a una lupa que estamos realizando a la investigación doctoral que yo me encuentro realizando en su fase inicial, ya la cual también se enmarca dentro de un proyecto Fondesit que dirige Manuel y él me dirige la tesis. ¿Ya? El problema general que yo estoy investigando en mi tesis es la expansión de la gran minería del cobre en la cuenca del Loa, transformaciones agrarias y de clases sociales y los conflictos hídricos imbricados a estos procesos. Dentro de ello, la lupa que vamos a presentar acá corresponde al ámbito de los conflictos y de lo político, ¿ya? En estricto rigor al ámbito estatal, ¿ya? Y dentro de lo que es el Estado hacia el área de las ideologías, de los discursos, ¿ya? De los significados asociados a la estructura estatal, ¿ya? Aquí no estamos analizando lo simbólico en torno a individuos o comunidades locales, ¿ya? Lo cual también se va a hacer, sino que estamos pensando en los significados o en el ámbito simbólico asociado a esta estructura, a esta institución que es el Estado, ¿ya? Es decir, hacia lo ideológico. Simplemente para avanzar como contexto, estos son dos gráficos que dan cuenta de la expansión del cobre en Chile a lo largo de todo el siglo XX. ¿Ya? Primero tenemos la producción de cobre en términos de volumen y en segundo lugar la participación de la producción chilena en la producción mundial. ¿Ya? Aquí simplemente nos interesa destacar los grandes ciclos de expansión, ¿ya? Que está desde mediados de los 70 y esto también se expresa en la participación de Chile en el mercado mundial. ¿Ya? Obviamente tenemos un primer ciclo de expansión y posteriormente en el marco de lo que es el neoliberalismo tenemos un mayor posicionamiento. Respecto a la cuenca del Loa, esto es un mapa de la provincia en general, y acá tenemos un acercamiento a lo que es la cuenca propiamente tal, ¿ya? Que está en esta zona. Lo relevante de la cuenca del Loa para la expansión del cobre es que a lo largo de todo el siglo XX cumplió un papel estratégico, tanto en lo que es en la producción, a través de Chuquicamata, pero también en el ámbito simbólico, en lo que respecta a la economía política, la disputa de la propiedad de este recurso y del capital transnacional. ¿Ya? A lo largo de todo el siglo XX la explotación en esta área fue en torno a Chuquicamata y recién en la década de 1990 se abrieron nuevas minas estatales como son Radomiro Tomic, Ministro Vales y también la mina público-privada El Abra. ¿Ya? Los siguientes gráficos posicionan esta cuenca en la producción chilena de cobre. ¿Ya? Estos gráficos dan cuenta exclusivamente de la producción de cobre que se ha realizado en la cuenca del Loa a lo largo de gran parte del siglo XX, como dije, Chuquicamata y desde el 90 a través de otras minas. ¿Ya? Esta es nuevamente la producción en términos de volumen, ya vemos la tendencia ascendente, y este segundo gráfico apunta a dar cuenta del peso de esta cuenca en la producción nacional. ¿Ya? Aquí lo que nos interesa destacar es que si bien la producción total del cobre en el Loa se expande, es decir, hay una profundización constante del extractivismo, ¿ya? Y todas sus implicancias, a nivel nacional hay un descenso del peso de esta cuenca. ¿Ya? Esto es simplemente un dato de contexto, lo cual se relaciona con la apertura en la década de los 90 de minas de cobre en otras áreas del país. Esto también, la idea es graficar un poco el nivel de profundización o expansión de lo que es la gran minería en la región de Antofagasta y el cobre. ¿Ya? Estas son las concesiones mineras otorgadas en distintos momentos históricos. ¿Ya? Como podrán ver, prácticamente la totalidad de la región está bajo concesiones mineras. ¿Ya? Esto no son necesariamente explotaciones en curso, sino concesiones. A continuación, dos vistas o dos aproximaciones a lo que implica esta expansión en el paisaje. Por un lado, lo que es la extracción propiamente tal, ¿ya? Para decirlo en términos simples, el hoyo que genera la extracción. ¿Ya? Por un lado, Chuquicamata en 1940, Chuquicamata en la década del 70. Otra vista, lo que es el proceso de profundización de la gran minería, la extracción de agua y su infraestructura. ¿Ya? Esto son fotografías en la cuenca del río San Pedro de Inacaliri, uno de los mayores proveedores de agua para Chuquicamata y minas del área. Estos son dos vistazos. Y otro vistazo tiene que ver con la apropiación o la propiedad de los recursos hídricos en torno a la expansión del cobre. ¿Ya? Aquí nos vamos acercando al tema de la gobernanza, es decir, de la regulación en torno al acceso a la propiedad y a la gestión y a las disputas en torno al agua y a la gran minería. ¿Ya? Este es un cartel de las aducciones de Colana, que son aducciones de agua que tiene Codelco
en la parte alta de la cuenca del Loa y sus afluentes. Y esto es muy gráfico respecto al proceso, ¿ya? Esta es una llave de control de la circulación del agua, la cual tiene una cadena para que no sea abierta, comillas, informalmente, la cual tiene en su candado grabado Chuqui Codelco, ¿ya? No hay, digamos, es una imagen que es muy gráfica del proceso de expansión del cobre y sus implicancias en la propiedad y en la gestión de los recursos hídricos, ¿ya? Pues bien, voy a pasar muy rápido sobre esto, puesto que son, yo creo que concepciones teóricas que son más bien manejadas por la geografía. Yo soy antropólogo, vengo de la antropología, estoy haciendo un doctorado en antropología, por lo tanto estoy teniendo otro acercamiento con estos conceptos a los cuales quizá usted está más familiarizado, ¿ya? Pero la idea es entender la coproducción sociedad-naturaleza en un primer término, ¿ya? Es decir, que no hay naturaleza aislada de lo social y no hay una sociedad aislada de la naturaleza. Si bien pueden ser vistos como dimensiones en coproducción, son partes de una totalidad, ¿ya? En primer término. Por otro lado está la imbricación naturaleza con economía política, es decir, con modos de producción, con capital, con clases sociales, con relaciones de propiedad, con relaciones de poder, donde el Estado cumple un rol central, aunque no único, como sabemos, puesto que hay dimensiones más complejas del poder y de lo político, y también el ámbito de los significados. Como yo dije al comienzo, aquí estamos vinculándonos con lo que es lo político en torno al Estado y la dimensión de los significados, ¿ya? Y un concepto que se usa bastante es la gobernanza en torno a los recursos hídricos. La gobernanza no en el sentido político de la gestión formal exclusivamente en torno al Estado, sino que lo político en sus múltiples dimensiones, lo informal, los conflictos abiertos, la política cotidiana, etc. ¿Ya? Pues bien, ¿cómo se hizo este análisis de los discursos estatales, ¿ya? En torno a los recursos hídricos en esta cuenca? Aquí trabajamos con discursos estatales en un sentido bastante preciso, bastante particular. ¿Ya? Nos estamos refiriendo a los discursos del Estado que se expresan en los informes técnicos, ¿ya? Que generan servicios claves del Estado respecto a estos recursos hídricos, ¿ya? Por ejemplo, la Dirección General de Aguas actualmente, ¿ya? Hay múltiples servicios del Estado que tienen un rol estratégico en el conocimiento, entre comillas, técnico, pero hemos visto, sabemos que es un conocimiento que también tiene una funcionalidad política, ¿ya? Entonces lo que nos interesa es profundizar en estos discursos aparentemente técnicos, en los conceptos que se usan, en la retórica que contienen, para acercarnos a las ideologías que implican estos discursos técnicos, ¿ya? Para hacer ello hemos hecho una periodización a lo largo del siglo XX, ¿ya? Puesto que también se sostiene acá que los discursos, entre comillas técnicos, los discursos políticos, técnicos del Estado respecto a los recursos hídricos, no son homogéneos a lo largo del siglo XX o a lo largo del tiempo, sino que van variando en función de escalas de economía política más amplias, ¿ya? Y aquí estamos usando la noción que viene de la historia, sociología de modelos de desarrollo, es decir, la conformación del Estado y de su economía y de su lógica de crecimiento, de producción y de negociación política, ¿ya? Entonces aquí estamos usando una periodización que no es nada nuevo, que tiene que ver en primer lugar con el modelo de importación de sustitución de importaciones, el neoliberalismo en su fase dictatorial y posteriormente el neoliberalismo en sus distintos momentos democráticos, ¿ya? La idea es poder ver si es que hay diferencias o similitudes, cuáles son las continuidades del discurso del Estado respecto a los recursos hídricos, estos discursos técnicos, a lo largo de estos distintos momentos, de estas distintas etapas de desarrollo, de estas distintas fases de la economía política, que tienen escala a nivel nacional, tienen escala a nivel territorial, y eso es lo que estamos viendo, y también tienen una escala que es global. En términos metodológicos, bueno, hubo una búsqueda y selección de informes técnicos en los distintos servicios claves del Estado. Un primer nivel de análisis de estos discursos es un análisis temático cuantitativo, es decir, se hizo una categorización del contenido principal de aquellos estudios, ¿ya? Lo cual fue clasificado y se hizo un análisis de frecuencias cuantitativos de cómo iban variando estos temas a lo largo de los distintos modelos de desarrollo. ¿Ya? Esto podríamos decir que es una primera cáscara del análisis del discurso, el que más se ha desarrollado hasta el momento, pero es la fase inicial,
¿ya? También hay un análisis cualitativo del discurso y también de imaginario. Los distintos temas emergentes van desde agricultura, contaminación, derechos, el embalse, minería, pueblos indígenas, riego, recursos hídricos. Estos son los temas emergentes, ¿ya? Para el análisis cualitativo se usaron ejes deductivos, pero con apertura a nuevos contenidos que pueden aparecer de los informes. Y vamos a pasar rápidamente a lo que es el análisis temático, mostrando aspectos claves. Por ejemplo, una primera diferencia entre lo que es el análisis temático en el desarrollismo y en el neoliberalismo dictatorial es la presencia ahora de recursos hídricos como un tema en sí mismo. Ya en el primer momento tenemos siempre asociado a determinadas actividades productivas humanas o sus consecuencias, mientras que en el segundo término se empieza a concebir el agua como un ente aislado de la actividad social, al menos para su concepción y su estudio. En la primera fase del neoliberalismo democrático, en contexto, sabemos, de la ley indígena y de todos esos procesos, tenemos la emergencia de la temática indígena dentro de los análisis que están haciendo el Estado, ¿ya? Desde la segunda fase del neoliberalismo tenemos una complejización temática, aparece la minería, aparecen con las vegas y bufedales que ya venían emergiendo, lo cual se vincula a las políticas conservacionistas respecto a aquellos humedales, y finalmente tenemos una predominancia del tema minero en la última fase. En lo que respecta al análisis cualitativo, esto es simplemente un vistazo, una exploración. Primero tenemos un informe, que es el anteproyecto del embalse Conchi de 1967, es decir, enmarcado en lo que es el desarrollismo, el modelo ISI, y se destacan conceptos de 3 citas que nos parecieron importantes. Conceptos claves, por ejemplo, mejoramiento y ampliación del regadío, nuevamente la idea de ampliación de las labores mineras impulsadas por el Supremo Gobierno, es decir, el gobierno impulsando la actividad minera, lo cual da cuenta de una concepción distinta a lo que es la actividad económica posteriormente. Y también tenemos en la tercera cita destacado que el proyecto del embalse Conchi deberá estar dirigido a satisfacer la demanda industrial y tendrá que atender adicionalmente el mejoramiento y extensión del regadío de Calama, es decir, ya hay una jerarquización de aquellos usos, ¿ya? Este es el primer informe, y este es el segundo informe, estudio de racionalización. Aquí nos vamos a detener nuevamente en conceptos claves que para nosotros ya empiezan a dar cuenta de la tesis que planteamos al comienzo, ya de la diferencia del discurso, si bien tiene continuidades del Estado respecto a los recursos. Ya la idea de priorización del uso es una continuidad, ¿ya? Pero aquí está asociada también a la noción de racionalización. Y este es un concepto clave de la economía neoclásica, ¿ya? De la lógica del homo economicus racional, que puede tomar decisiones a partir de la idea de costo-beneficio en función de medios limitados y fines múltiples, ¿ya? Entonces tenemos racionalización vinculada a la idea de beneficio, tenemos racionalización asociada a la idea de escasez, tenemos racionalización a la noción de uso óptimo de recursos, y finalmente la racionalización vinculada al tema de los costos, ¿ya? Si en la primera diapositiva había nociones referidas a la ampliación, al desarrollo, a la extensión de la actividad económica como elemento predominante de la lógica que regía a los informes técnicos políticos del Estado, acá tenemos otra orientación, ¿ya? Esto es una exploración. Y para ir cerrando, hemos hablado de discursos que implican ideologías políticas, pero esas ideologías políticas también se expresan y se representan, ¿ya? Estos son otra línea que se va a tratar. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de la zona del Loa, un mapa de corte naturalista, ¿ya? Por otro lado tenemos otro tipo de representación, que es una cartografía, pero ya con un carácter más técnico. Y tenemos una tercera representación también del paisaje hídrico, del mismo paisaje hídrico, pero completamente diferente. Esto es una representación de tipo, a mí me da la impresión de un robot, de una máquina, ¿ya? En contraposición al naturalismo o al naturalismo técnico. Y estas son otras representaciones que está haciendo también el Estado y que implican ideologías y concepciones de los recursos. Las cuantificaciones de las propiedades de agua es una representación de ese paisaje también, al igual que lo es este gráfico, que expresa conductividad del agua de riego versus beneficio neto por hectárea en dólares. Yo en verdad no tengo idea qué significa este gráfico, pero sí me parece interesante de mostrar como una representación del paisaje y su explicitación de su valorización en dólares, ¿ya?
Y finalmente, en este último tema, este es un mapa que ha desarrollado el mismo proyecto en el cual se enmarca mi tesis, el proyecto Fondesit, y finalmente la idea es problematizar también nuestras propias prácticas, ¿cierto? Porque partimos dando cuenta de la expansión del cobre en la cuenca a partir de gráficos. Después hicimos un análisis crítico de los discursos del Estado y de sus representaciones, pero finalmente nuestras propias prácticas, en cierta forma, también reproducen un lenguaje que es técnico y que es una representación política. Lo que sí es importante es tener conciencia de aquello y intentar dar cuenta en la cartografía o en las representaciones de las relaciones de poder y de expansión del capital respecto a los recursos naturales. Esta es una cartografía que da cuenta de la desecación de vegas, desecación producto de la actividad minera, ¿ya? Y de la privatización de los recursos hídricos en la cuenca. Por lo tanto, también es una representación, también es técnica, también tiene una decodificación para los especialistas, pero trata de hacerse cargo de esto que planteamos al inicio, ya de que no existe ingenuidad. Y para terminar simplemente, con esto cierro, cómo imbricar posteriormente los discursos estatales, esta mirada estructural respecto al discurso con los actores locales. Creemos que al menos hay dos ámbitos. Por un lado, lo cotidiano, entendido como los usos estratégicos que los propios actores pueden hacer de estas lógicas estatales. Por ejemplo, cuando usan estratégicamente beneficios dados por el Estado para acceder a aguas en el mercado. ¿Ya? Ahí se asume la lógica mercantil del agua, pero hay un uso estratégico de la misma para su recuperación, para su uso particular o comunitario. Por otro lado, en el ámbito cotidiano pueden darse relaciones de dominación o de absorción de estas lógicas que se materializan en agentes del Estado con proyectos concretos, ¿ya? Como mecanismos de dominación, y finalmente la expansión de estas lógicas o su implementación o su producción en el territorio en lo político a partir de lo que son los conflictos abiertos, es decir, las resistencias que han existido en esta zona y en otros lugares a la imposición de proyectos de infraestructura que implican, que expresan y que reproducen la ideología estatal o ideologías de un momento de la economía política, puesto que el Estado no está disociado de lo que es el capital y de lo que es el modelo de desarrollo como vimos al comienzo. Fundamentalmente eso. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y todas. Mi ponencia es con Miguel Escalona. En este momento Miguel él es profesor de la UCT acá en Temuco. En este momento está en Charlottesville, en Virginia, con Tom Klubbock, que escribió un libro muy interesante, se llama La Frontera, que es un poco en esa línea que va nuestro trabajo, el trabajo principalmente de Miguel y su tema de doctorado. Y lo que queremos hacer en la presentación hoy es tratar de enfatizar las posibilidades de hacer ecología política histórica. Esto es la meta o el interés nuestro de no solamente hablar de los conflictos como algo contemporáneo, actual, pero parte de una historia de largo aliento y no se resuelve viendo el presente, se resuelve o se enfrenta en su contexto histórico. Y la idea de la ecología política histórica empieza con la noción de lo que es paisaje y el conflicto sobre el entorno. Y Carl Sauer, geógrafo reconocido, que también hizo barbaridades en América Latina en su época, como todos los geógrafos antiguos, hay que evitar que sigamos haciendo lo mismo. Y dice que realmente cuando hablamos de paisaje cultural, es un poco el espacio que nos interesa. Nos interesa no la objetivización del paisaje como medio ambiente, como naturaleza, pero nos interesa ese resultado, el vínculo entre nuestras acciones, nuestra cultura y lo que nos rodea, siendo una entidad en su totalidad. Y en esa línea no solamente los geógrafos tienen interés en una larga historia en temas de paisaje cultural, pero también obviamente los antropólogos, Tim Ingold, llevando esa noción de lo que es cultural, esa relación sociológica en algo más sensorial, más de vivencia diaria. Nuestra vivencia, el paisaje, se convierte en una parte de nosotros, tal como somos parte de él. Esa imposibilidad de separar o objetivizar el otro en ese sentido. Y uno de los pocos autores que ha tratado de armar lo que podemos denominar una ecología política histórica es Carl Offen. Y un poco, yo creo que es tomar lo que todos conocemos como la ecología política contemporánea, con Manuel y Beatriz Bustos, hablamos de tal vez 4 dimensiones de la ecología política: conocimiento, propiedad, naturaleza, poder. Y aquí Carl Offen ofrece también, agrega otras dimensiones que incluye importantemente, de forma muy importante, la parte espiritual, y para lo que nosotros queremos comunicar hoy día es la importancia de lo político también en este proceso. Lo político siendo algo fundamental en la construcción de una ecología política histórica. Y tratamos de armar un mono para tratar de llegar a donde nos interesa. A veces hay una disyuntiva entre lo que se puede denominar paisaje cultural, el tipo de investigación que hace en torno de paisajes culturales, en turismo, en ciudades, por ejemplo, más bien positiva, una mirada positiva sobre la construcción cultural paisaje, y tal vez la ecología política basada que surge de esta otra lógica, tal vez neomarxista, de origen y dominante. Y lo que queremos decir es que están relacionados. Si nos interesa la historia del paisaje cultural, los aspectos inicialmente materiales, la objetivización del medio ambiente, y después la subjetividad, la percepción para esta fenomenología, y después agregamos el trabajo de otros pensando en esa misma experiencia sensorial de lo que nos rodea, nos lleva no solamente a entender estas relaciones e interesarnos en estas relaciones, pero también plantearlo como un desafío político de cómo construimos estas relaciones, cómo nosotros también las sensaciones asociadas a las percepciones también son construcciones políticas. Nuestras percepciones no son separadas, no son separadas de una raíz, de una historia de cómo podemos ver y cómo podemos experimentar. Hay una raíz cultural fuertemente en esa línea. Por eso lo que queremos hacer, y lo que en forma muy breve hoy día, es cómo llegamos a entender paisajes culturales desde una lógica política, y volviendo a unos elementos claves de la discusión sobre geografía política,
también sobre hegemonía cultural, entonces las construcciones dominantes, para entender, revelar las construcciones contrahegemónicas de resistencia, y en este sentido el interés en la construcción del sentido común, más de una lógica de Gramsci, que entendemos como un sentido, qué es común, qué entendemos generalizado en términos del paisaje, en la región, en ciertas comunas, en ciertas cuencas, que es normalizado. Y al final uno puede plantear también como Gramsci, eso es lo que enseña en colegio, eso es lo que es, hay que aprender como es, no está contestado. También los dispositivos de poder. Aquí estamos hablando de dispositivos también intelectuales, la idea de cómo las construcciones a través de textos, imágenes, pero también construcciones de dispositivos físicos en términos de cómo vamos dominando el paisaje y construyendo en el paisaje, dejando artefactos que también representan relaciones de poder en el espacio. Y Don Mitchell tal vez lo plantea también esa necesidad de vincular paisaje cultural con poder. Aquí estamos hablando de poder. Al final, el paisaje cultural no es nada más que una construcción que surge de ciertas relaciones de poder, de lo que es legitimizado, lo que está resistido y lo que está generado en un sentido común, construido como un sentido común. A pesar de la gente pensando que es así, lo vemos así, y la posibilidad también en formas para contestarlo, esa representación silenciosa. Esa representación silenciosa que se imparte desde los colegios y también se reproduce dentro de las mismas universidades. Somos parte del problema en ese sentido. Y un poco el trabajo de Miguel, activando aquí o trabajando en el archivo aquí en Temuco, el archivo regional y en otras fuentes, es salpicando unas fuentes para un poco llegar en los ámbitos donde nos interesa armar y construir esa idea de la ecología política histórica. Yo creo que hay muchas formas de llegar o posiciones que llegan a estas construcciones. Por eso es demasiado fácil o reduccionista también reducirse solamente a una construcción económica. Porque esta construcción económica va de la mano de la construcción política, la clase política. Y sabemos también que no son separadas. Es la economía política, la de la naturaleza, que es una definición de la ecología política. Pero también sabemos que hay una construcción intelectual, también cultural, de cómo podemos ver el paisaje, construir la naturaleza en distintas formas. Y aquí lo que estamos haciendo acá es viendo textos, no estamos viendo la contraparte, las otras visiones, percepciones, posiciones que surgen desde abajo, desde otros residentes. Eso viene más adelante en el trabajo de Miguel. Pero aquí es lo que nos interesa en esta presentación es esa construcción de una hegemonía cultural sobre la región. Y aquí, por ejemplo, la construcción desde los élites. Los élites son sumamente importantes en esa construcción del otro, del indio creo que se reduce, una construcción bien reducido, bien, yo creo que Frantz Fanon sería como esa construcción del otro, el the wretched, y aquí el perezoso, goloso, propenso a la embriaguez, etc. Esta construcción del otro también es una forma de sacar la legitimidad del otro de existir en el territorio. Y también habla un poco de las comunicaciones, de la infraestructura, la importancia de la infraestructura en la posibilidad de crear ciudades, traer la modernidad. Por eso, detrás de las posibilidades más adelante, a través de legislación, es una élite intelectual de áreas como botánica, geología, que van construyendo una base intelectual sobre lo cual los políticos y después una élite económica pueden ir también aportando, construyendo, afirmando una cierta construcción que puede ser parte de esa lógica que el argumento con Miguel persiste hoy día. La crisis, el conflicto mapuche, esa construcción muy rara que es un conflicto mapuche, es un conflicto construido por mí y la resistencia por ser un conflicto es tuyo. Y eso se construye sobre la base de una historia muy larga. Porque desde esa construcción de los intelectuales tenemos una serie de legislación
que empieza a consolidar estos imaginarios en ley, incluyendo la idea de los gente inescrupulosos y a veces inhumanos que también están hostilizando a los grupos indígenas. Por eso también hay algunos parlamentarios, y más fuerte fin de siglo, que también están reconociendo el problema. Por eso otro elemento acá, que siempre han ido resistencias de distintos ámbitos, también en contra de esa construcción dominante, hegemónica, sólida. Por eso hay resistencias también en estos ámbitos de élite intelectual, élite político y élite económico en ese sentido. Y la parte la élite económica, claro, surgen estos individuos como José Bunsta, esa idea de la posibilidad de crear patrimonio en la región, creando un nuevo modelo de extracción, inicialmente con el concepto del granero, pero va acoplado con esto los dispositivos, la infraestructura asociada en la creación de estos imperios, al final. Esta idea de la construcción de estos imperios que se ve en otras partes de América Latina, no solamente acá. Pues esta región no es excepcional en ese sentido. Seguimos también con esa lógica en esa parte de la élite, el movimiento desde el granero hacia la parte forestal. Y ahí surgen los intelectuales de nuevo, los académicos, diciendo que ese terreno sirve para la producción forestal. Por eso se construye desde la academia, se construye desde lo intelectual, sobre lo cual la economía política empieza a construir aspectos y dimensiones de propiedad, producción y comercio en torno de esa construcción que viene de los intelectuales. Y eso es muy importante en las construcciones de Gramsci. Como los intelectuales también construyen estas posibilidades, aquí denegando la posibilidad de otros construir visiones alternativas y construcciones mismas del paisaje de forma distinta. Saltamos, por ejemplo, 50 años. Miguel en su trabajo está trabajando un periodo muy largo para ver cómo evolucionan en estas tres fases del granero, diversificación agrícola y volviendo a lo forestal. Y uno piensa que realmente la parte forestal empieza con fuerza en los años 70, pero aquí estamos planteando que esta región es, que utilizamos mucho en la geografía, de vocación forestal, ya empezando en los 40 y 50. Y eso va acoplado con la infraestructura. Yo creo que a veces en la geografía hay pocas geografías de infraestructura. La infraestructura, sabiendo que la importancia de los transportistas, ingenieros de transporte, dan a la infraestructura, y nosotros como es algo secundario, tenemos producción, actividad, pero infraestructura como una posibilidad de generar esa conquista del territorio. La imposición física por estos dispositivos es clave, y la colección de Gustave Vergniaud, 1890, que viene a ayudar en la construcción belga, y sus fotografías mostrando esa transición del paisaje, vinculando aserraderos con sistemas a través de ferrocarriles, con otros sistemas, generando redes y la conectividad y centralizando esa conectividad a través de nodos principales, que es una forma de crear el territorio sin nadie. Es un territorio para conquistar, para dominar, y parte de esa construcción de la hegemonía cultural es ese espacio sin actores válidos, porque ya hemos deconstruido ese otro ilegítimo en los años 40, 1850, 60, a través de los intelectuales, y después construir encima la posibilidad de controlar y dominarlo a través de estos dispositivos de infraestructura, empezando con las conquistas a través de las fortalezas. Y, por mientras, no es solamente empezar que es un grupo que domina el otro grupo. Hay voces cuestionando hasta los 50 y sigue. Siempre hay voces de disidencia, de resistencia. También los indios son chilenos en los años 50, aunque planteándolo necesita como en contexto más bien marxista. Y termino con esto porque es un trabajo que sigue en evolución. Este es parte de un artículo que estamos armando para la revista Aria, porque nos interesa la importancia de contextualizar la ecología política en trayectorias de más largo aliento.
y no solamente plantear el conflicto, hablar del conflicto como si fuera descontextualizado, y si el reclamo se resuelve a través de un conocimiento del evento o la actividad o un periodo muy corto. En contextualizarlo, podemos entender la construcción del conflicto. Y la construcción del conflicto es meterse en el discurso, y es a través de dominar, controlar el discurso, que se puede meterse también en entender y abarcar el conflicto. Por eso nos interesa entender las narrativas dominantes, no solamente hoy día, pero en la historia. Y también las narrativas contestatarios de los élites económico, intelectual, político, que también apoyan a otros grupos, que no es solamente blanco y negro. Hay matices. Es interesante cómo estas alternativas también se han apagado, dominado en la lógica de Gramsci. Por eso, esa construcción de Araucanía o Almapo, justamente esa elección es lo más evidente. El vocabulario que utilizamos para poder explicar, definir, separar, fragmentar ese territorio. Y nos interesa en esta idea de la construcción de paisaje de poder decir que no solamente un análisis de paisaje cultural es suficiente bajo la lógica fenomenológica y también ese concepto de dwelling de Ingold. El paisaje cultural es una construcción política y no entender un poco la idea de la construcción de hegemonía en esa construcción de la paisaje nos deja con muy pocas herramientas para poder entrar en un debate sobre los conflictos que están surgiendo hoy día. Esa es la idea de la presentación. Gracias.